Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un caso de movimiento plano general para que sigan repasando el tema de cómo son las aceleraciones en los centros de gravedad o en los centros de masa. Este, bueno, es parte del temario y bueno, les sirve además de repaso para los que tuvieron algún problema con dinámica de cuerpo rígido, lo pueden entender. Déjenles comparto lo siguiente. Ok. Les comparto lo siguiente. Si va un poco lenta la transmisión, si los datos llegan un poquito después que mi voz, me voy un poquito más despacio para que puedan agarrar un poquito la onda, porque sí, a veces se retrasa un poquito la imagen. Eh, bueno, ¿alguna vez hicieron un caso como este? No recuerdo, la verdad. Ok. Bueno, vamos a ponerle algunos datos para hacerlo más práctico. Hagan de cuenta que es una barra homogénea. Delgada, homogénea. Tomen nota, le vamos a poner una longitud de 2 metros. ¿Ok? Entonces, le ponemos una longitud de 2 metros. Vamos a ponerle a la barra también una masa de 10 kilogramos. Y esta barra AB, vamos a llamarle la barra AB, está apoyada en esas superficies sin rozamiento, o sea, es totalmente lisa, tanto la superficie horizontal como la superficie vertical están lisas, entonces vamos a considerarlas sin fricción. La barra va a abandonar la condición de equilibrio. Ajá. Entonces empieza a abandonar su posición de equilibrio y para esa posición de teta igual con 60 grados, necesitamos calcular las reacciones en A y B. Las reacciones en A y B, cuando empieza la barra a abandonar su condición de equilibrio, perdónenme, para la posición indicada de teta igual con 60 grados, pues hay que calcular las reacciones. ¿Sale? De sus clases anteriores, hablando de mecanismos y y dinámica, ¿qué movimiento tiene esta barra? A ver, platíquenme. ¿Qué tipo de movimiento tiene esta barra y por qué y cómo lo demostrarían? Pues, pregunta completa, ¿va? ¿Qué tipo de movimiento tiene? ¿Por qué? ¿Y cómo lo demostrarían? A ver, platíquenme. Son muchos, platíquenme, no nada más uno. Bueno, me acuerdo que el tipo de movimiento era movimiento plano general porque realizaba una rotación mientras igual se iba trasladando. Ok, va. A ver, ¿alguien más? Me parece bien. El movimiento plano general tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Pero, y, a ver, ¿alguien más? Díganme, ¿cómo lo demostrarían? A ver, ¿cómo me demostrarían? La traslación me queda claro, ¿no? Yo sé que esta barra, cuando pierda su condición de equilibrio, pues en el punto B pues, se va a empezar a desplazar de forma horizontal y el punto A se va a empezar a desplazar de manera vertical. O sea, esa es la traslación en realidad. Y es parte del movimiento plano general. Y si les dijera yo, demuéstrenme que también está en rotación, ¿cómo le harían?
¿Cómo le harían para demostrarme que saben de dinámica y que saben de mecanismos? A ver, demuéstrenme que saben y que cursaron y que la pasaron bien la materia. Pues por centros instantáneos. Ok, ¿y cómo es eso de los centros instantáneos? A ver. Pues bueno, como el movimiento está restringido por las superficies, Ajá. se podría decir que la velocidad de B solo puede ser horizontal y la de A vertical, ya sea arriba o abajo. O sea, pero eso es lo que nos dicen los centros instantáneos. En No, no, realidad. no. Ok, o sea, lo que tú me estás diciendo, y estoy de acuerdo, que la velocidad de, es más, voy a poner aquí los puntos. Aquí voy a poner A y aquí voy a poner B. Lo que tú me dices es que, pues sí, el movimiento de B viene así, ¿no? Esta es la velocidad de B. Y la de A, pues viene así, ¿cierto o no? Sí, Siendo estrictos, esto es solamente traslación, ¿cierto o no? ¿Cómo demuestras con centros instantáneos que hay rotación? A ver los demás. A ver los demás que les fue bien, que no la deben, que la pasaron a lo mejor hasta con muy buena calificación. Platíquenme. A ver, aquí alguien dice que los planos de movimiento son perpendiculares. Los planos de movimiento son perpendiculares. Ok, los planos de movimiento, a ver, y lo voy a poner aquí en claro. El plano de movimiento del punto A es este que está aquí. ¿Qué es lo que es perpendicular al plano la del movimiento? El plano del velocidad movimiento va hacia angular. abajo. La velocidad angular. Correcto. Entonces, la velocidad angular es perpendicular al plano del movimiento, como nos dijo ahorita su compañera, nos dijo que, pues sí, hay planos que son perpendiculares al plano del movimiento, bueno, pues esa tendrá que ser la velocidad angular. Entonces, la otra velocidad angular para la velocidad v, pues tendrá que ser perpendicular, pues a este plano, ¿cierto o no? Así. Y el de apps tendrá que ser aquí, la velocidad angular perpendicular. Entonces, se juntan, se interceptan esas rectas, entonces el centro instantáneo está aquí. Entonces, hay rotación. Sale. Ya lo demostraron. De acuerdo. Ahora, en el punto A, ¿cómo sería la rotación? Es fijo el punto, ¿cierto o no? Es fijo, fíjense. Voy a calcular las aceleraciones. O vamos a calcular las aceleraciones. Para calcular las aceleraciones necesito hacer movimiento relativo. O voy a utilizar el movimiento relativo. ¿Qué quiere decir? Que voy a calcular la aceleración del punto B con respecto al punto A. Entonces voy a hacer otros dos diagramitas. Los voy a hacer un poco más pequeños aquí. Y aquí voy a poner el otro. Así. Más creo que van más inclinados. Así.
Y aquí así. Ahí está. Voy a hacer la primera parte. Por ejemplo, voy a expresar la traslación. Como nos dicen, el movimiento es plano general, pues entonces es traslación más rotación. Entonces, pues voy a poner primero la traslación. Aquí está el punto A. Estoy poniendo el punto A y el punto B. Bueno, si hablamos de traslación, quiere decir que la traslación viene así para el punto A. O sea que el punto A se va a acelerar así. ¿Sale? Se va a mover hacia abajo. Hagan de cuenta que tienen un palo de escoba recargado en una pared en el piso y de repente lo liberan del movimiento, entonces el punto A se va hacia abajo. ¿Sale? Entonces lo único que estoy representando aquí es la traslación del punto A. ¿Sale? Aquí voy a poner, bueno, ya aquí tengo la traslación. Ahora voy a poner la rotación. ¿Por qué? Porque el movimiento plano general me habla de rotación y traslación. Fíjense, aquí tengo el punto, otra vez el punto A y el punto B. Y yo lo que necesito calcular es la aceleración de B con respecto a A. El punto B tiende a rotarse así. ¿Cierto o no? O sea, se va a rotar así. Hagan así en su casa, pongan un palo de escoba en la pared y simulen este movimiento y verán que el punto B pues tiende a rotarse de esa manera. Entonces, el vector de la aceleración tangencial pues es tangencial a la trayectoria, ¿cierto o no? Entonces, pues esta aceleración tendrá que ser la aceleración del punto B con respecto a A, pero es la tangencial. ¿Sale? Obviamente aquí, voy despacio, pues si hay retraso, pues hay un ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Sale? Esa es la tangencial. Y por lo tanto, pues ustedes ya saben que en un movimiento curvilíneo, en un movimiento de rotación, la aceleración tangencial es colineal a la velocidad tangencial y tiene una componente normal. Aquí está. Y esta será la aceleración del punto B con respecto a A en su componente normal. Ahí está. Son las componentes de la aceleración. Ahora, el punto G, el centro de gravedad, está aquí. Y también va a tener una componente de la aceleración tangencial, y esta será la aceleración del punto G hacia el punto A o con respecto al punto A, y esta es la tangencial. Y pues también va a haber una normal, ¿no? Será la aceleración del punto G con respecto a A en su componente normal. El punto A es fijo. Para la rotación el punto A es fijo. Aquí ponemos que es fijo porque pues, viene así y aquí viene la aceleración angular. Aquí le ponen que el punto A es fijo. ¿Sale? Entonces, si yo planteo la ecuación y proyecto en los ejes, pues fíjense, la aceleración de B es igual. Esta aceleración de B la voy a sacar con respecto al punto A, lo voy a hacer de manera utilizando movimiento relativo. Entonces voy a poner la aceleración de A, ¿sale? Aquí estoy representando solamente la traslación y a continuación voy a poner en mi ecuación la rotación.
La rotación es esto que hice aquí. Entonces, pues voy a sacar primero la aceleración de B con respecto a, en este caso, la normal más la aceleración de B con respecto a la tangencial. ¿Sale? Y lo pueden expresar también de esta manera. Por ejemplo, la aceleración de B, vamos a ponerlo como si lo pusieran en el eje X, ¿no? No lo voy a poner aquí en X. Vamos a proyectar en ejes. Por ejemplo, si yo proyecto en X, pues yo sé que la aceleración de B va así. Va a ser igual con la aceleración de A, pero la aceleración de A en su traslación solamente es vertical. Entonces, en el eje X vale 0. Más, pues si yo tengo aquí mi eje, hagan de cuenta que mi eje fijo de referencia está rotado en el eje normal y en el eje tangencial, pues entonces la aceleración normal vale 0. ¿Sale? Porque solamente está en el eje Y. Entonces, la que voy a utilizar será la aceleración tangencial. Y ustedes saben que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por la distancia que hay de aquí hasta acá, o sea, la distancia AB. Entonces voy a poner alfa L por el coseno de 30. Ahí está. Entonces, la aceleración de B, que viene así, es igual a el coseno de 30 por 2. ¿Cuánto da el coseno de 30 por 2? Ok, 1.73 de alfa, porque no conozco el valor de alfa, metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración de B. Ahora, de B en el eje X. Voy a proyectar ahora en el eje Y. Fíjense, si proyectan en el eje Y, la misma ecuación, les queda la aceleración de B solamente va horizontal, entonces voy a poner 0. Es igual a la aceleración de B, perdón, de A, que es así, más la componente de la aceleración de B, pero ahora en el eje Y, entonces va a ser alfa, la aceleración angular, por L seno de 30. ¿Sale? Y esta, pues acuérdense que va así, hacia arriba. Ahora, lo voy a dejar así. Vamos a calcular ahora en el centro de gravedad.
Fíjense, en el centro de gravedad, pues voy a utilizar la misma ecuación, además lo voy a poner en azul. Para el centro de gravedad voy a poner la aceleración en el centro de gravedad, o sea, en el punto G, así, es igual a la aceleración en A más la aceleración del centro de gravedad con respecto al punto A, la normal, más la aceleración del centro de gravedad con respecto a la tangencial. ¿Sale? Ahora estoy con el centro de gravedad. Ya dijimos que bueno, rotando el eje, pues la normal vale 0. ¿Sale? Por lo tanto, y además, pues la aceleración de A solamente es el punto fijo. Entonces, pues también la voy a eliminar y más de una vez voy a dejar solita la aceleración del centro de gravedad con respecto a, que es la tangencial, es igual pues a la aceleración angular por la distancia que hay de aquí hasta acá, pero solamente es la mitad de L, entonces voy a poner L sobre 2, sale alfa por L sobre 2, pues a 30 grados, ¿no? Así. De esto, pues obviamente, si ustedes proyectan en X, les queda que la aceleración de G en X, pues es 0 más 0, ¿sale? Más la aceleración angular de L sobre 2, coseno de 30. Ya la proyecté en X. La pueden proyectar también en Y. La podemos proyectar también en Y. En X, bueno, ya dijimos que va así. Si la proyectan también en Y, la aceleración del punto G, si la proyectan ustedes en el eje Y, pues es igual a la aceleración de A, que va hacia abajo, del punto fijo, más la parte de la aceleración tangencial en el eje Y, pues saben que es la aceleración angular por la longitud sobre 2, nada más que ahora es por el seno de 30. ¿Sale? Nada más la estoy proyectando las dos. Por ejemplo, en X, de aquí, fíjense, esta es L sobre 2, pues es 1. Entonces aquí les queda coseno de 30, que es 0.866 de alfa, ¿no? Pues esto y esto va así, pues es 1. Y acuérdense que esta pues, es en la posición X, entonces estaba así. Y en el eje Y, pues de igual manera, ¿no? ¿Cómo les queda en el eje Y? Fíjense, ¿cómo les queda en el eje Y? A ver, háganlo.
Háganlo para que nos quede igual. Fíjense, voy a poner aquí la aceleración de G en el eje Y. ¿Cierto o no? Aquí en este punto fijo tengo la aceleración angular. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Ahí está la aceleración angular. En este punto. Con respecto a este punto, pues es la mitad. Es la mitad de la longitud. Entonces voy a poner, fíjense, esto es la aceleración. Esto es la aceleración tangencial. Y lo voy a poner aquí a la mitad, porque es esta aceleración que tengo aquí, la aceleración angular. Nada más que con respecto a este punto, pues es a la mitad de la distancia. ¿Sale? Y va así. Y le voy a sumar más la componente de la tangencial en el centro de gravedad, que es igual a alfa por L sobre 2 por el seno de 30. Ahí está. ¿Cuánto queda la aceleración del centro de gravedad en Y? ¿Cuánto les queda? Pues fíjense, seno de 30 es 0.5, ¿no? Ahí está. Y pues la mitad, pues es 1, pues entonces me queda seno de 30, que es 0.5 de alfa. Y esta viene así. Entonces ya tengo esto y ya tengo esta de aquí. Fíjense, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, porque ahora voy por la parte dinámica. Ahorita voy a dejar las aceleraciones así. Estas me van a servir, ¿por qué? Porque las voy a multiplicar por la masa ahorita que entre yo a la parte de dinámica. Es más, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí. Un poco más pequeño. Lo voy a poner así para que se entienda. Y que conste que esto es un repaso, ¿eh? Es más, ahí está. Aquí está el punto A. Aquí está el punto B. Y ahorita me van a decir ustedes de lo que ya saben. Diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Este es el diagrama de cuerpo libre, el primerito, la primera barra. ¿Sale? Es más, aquí le voy a poner la superficie. Ahí está la superficie. ¿Cómo va el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas tengo que poner? ¿Y qué les pedí? Las reacciones, ¿no? ¿Cómo son las reacciones en elementos como estos? Que simplemente están apoyados, pero no están articulados ni nada. ¿Cómo serían las reacciones? De sus clases de estática, a ver. Sería una normal. Una normal, ¿pero cuál?
¿Y en A? Ah, ¿Y en A? Aquí hay otra superficie, también. etcétera, ¿no? Claro. Pues son como si fueran normales, ¿no? Son reacciones normales, pues son esas fuerzas que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Entonces, aquí tengo la reacción B, es esta. Y la reacción X, digo, la reacción en A, pues es esta. Aquí está la reacción en A. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza debo de poner? Las del peso de la barra. Claro, la del peso de la barra viene así. MG. ¿Ya está completo mi diagrama de cuerpo libre? ¿Cierto o no? Me parece que sí. Ok, correcto. Ahora, ¿qué otro diagrama me resulta de esto? El de momentos. Sí, los voy a poner en ese diagrama, efectivamente, pero ¿cómo se llega? Respuesta inercial. Respuesta inercial. Entonces, en mi diagrama de respuesta inercial voy a poner lo que dice la compañera, los momentos. ¿Por qué? Tenemos giro, entonces tenemos traslación y rotación. Entonces, tenemos una traslación vertical, una traslación horizontal como fuerza efectiva, que es igual a la masa por la aceleración en X, que aquí ya la tienen, miren, la aceleración en X ya la tienen aquí. Y aquí está la masa por la aceleración en el eje Y, la aceleración en Y, que aquí miren ya la tienen. Y como dice la compañera, momentos. ¿Por qué? Porque también hay movimiento plano general. Entonces hay rotación en el centro de gravedad. Entonces aquí viene el giro. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual la sumatoria de momentos? Al momento de inercia por... Ay, ya se me olvidó. Los demás, a ver. ¿A qué es igual la sumatoria de momentos? Principio de D'Alembert, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de momentos es igual a momento de inercia. Es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? O sea, la distancia perpendicular de la fuerza. La fuerza efectiva es la masa por la aceleración. Sumatoria de momentos causados por fuerzas externas es igual a sumatoria de momentos causados por fuerzas efectivas. ¿Cuál es el momento efectivo aquí? El momento de inercia por... No sé cómo lo hicieron, ¿eh? Por la aceleración angular. Y les dije que estudiaran. Entonces, fíjense, pues ya tengo, es más, la masa por la aceleración en X es igual a la masa por 0.866 de alfa. O sea que la masa por la aceleración en X es igual a 10 por 0.866. Entonces voy a tener 8.66 de alfa. Y para la en Y, tengo la masa por la aceleración en Y es igual a la masa por 0.5 de alfa. Entonces, la masa son las fuerzas efectivas, de acuerdo al principio de D'Alembert, o segunda ley de Newton. Pues esto es igual a 5 veces alfa. Esto es en newtons, por supuesto. Ahora, si la sumatoria de momentos
si la sumatoria de momentos causadas por fuerzas efectivas, voy a poner momentos, digo, causados por fuerzas externas, es igual al momento de inercia por la aceleración angular, quiere decir que si yo hago momentos, digo, bueno, pues si lo hago con respecto al punto G, aquí los voy a poner, lo voy a hacer con respecto a este punto, pues quiere decir entonces que la reacción B me va a generar un momento positivo, y con respecto a este punto, pues la distancia tendrá que ser 0.5, ¿no? Ahí está. Menos la reacción de A, que me va a generar un momento con respecto a este punto, por 0.866, ¿no? Digo aquí ya por trigonometría simplemente, esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, quiere decir que la única fuerza en X que tengo es A. Entonces, A es igual a la masa por la aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a la masa por la aceleración en Y. Ok, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? Pues el peso menos la reacción B es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sale? Y lo voy a terminar acá en verde. Bueno, está bien, en un verde más fuerte, sale. Lo voy a terminar acá en verde. Pues A vale A vale 8.66 de alfa. Y B vale el peso, mg, menos 5 veces alfa. ¿Y el momento de inercia? ¿Cuánto es el momento de inercia de una barra rectangular homogénea? ¿Se acuerdan? Es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Ok. 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Rectangular cuadrada. Digo rectangular cuadrada. Rectangular homogénea. ¿Sale? Entonces, con este momento de inercia, díganme cuánto vale el momento de inercia. Con esta fórmula de tablas. Díganme cuánto vale el momento de inercia. ¿3.33? Sale 3.33. Bueno, entonces, teniendo esto es kilogramo metro cuadrado. Ok. Bueno, teniendo
esto, esto, esto de aquí, sustitúyanlo aquí. Y me dicen cuánto vale alfa. ¿Cuánto da alfa? Unos segunditos más, por favor. Hay medio de 3.67 radianes sobre segundo al cuadrado. Sale. 3. Sí, correcto. 3.67 radianes sobre segundo. Entonces, al cuadrado. Entonces, ahora sí díganme cuánto vale A, cuánto vale B. A es de 79.75 newtons y B de 31.78. A ver.
eran al revés. Al revés, ¿no? Sí, me confundí. A ver, 31 punto, ¿qué en alfa? En A, perdón, 31 punto, 78, ok, ajá. Y B newtons, de, sí, y B ajá, de 79.75. ok, 79.75 newtons. ¿Vale? Y ya tienen sus reacciones. Ahora, bueno, la próxima clase vamos a hacer movimiento plano general de igual manera, pero ahora lo vamos a resolver de manera vectorial. ¿Sale? Utilizando componentes y vamos a hacerlo de manera vectorial para que se acuerden de la otra manera de resolverlo. Este es, digamos que, haciendo un análisis más geométrico. Vamos a hacer un análisis vectorial para la próxima clase, ¿de acuerdo? Y se acuerden, por supuesto. ¿Sale? ¿Comentarios? No, profesor. Va. ¿Dudas? Bueno, dudas y comentarios, por supuesto. ¿Ya se acordaron de cómo analizar esto? Yo la verdad es que no. ¿Qué tema es, profesor? Para darle una repasada en la semana. Movimiento plano general. Ok. Ujú. Dinámica de los cuerpos rígidos, ya utilizando movimiento plano general. Si tienen dudas con la cinemática, pues váyanse primero a la cinemática de los cuerpos rígidos y vayan al tema de movimiento plano general y después ya ven la parte dinámica, que es un poco más rápida, ¿no? La parte dinámica, porque nada más es la aplicación, ¿sale? Entonces, movimiento plano general. ¿Alguien más? Sale. Si no hay más dudas, los veo mañana, ¿va? Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Va. Nos vemos mañana. Que les vaya bien a todos.